Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Sí están respirando? Pues el respirar es señal de que estamos vivos. Y si estamos vivos físicamente, ojalá que también estemos vivos espiritualmente, ¿verdad? Y porque si estamos vivos físicamente y estamos vivos espiritualmente, por eso entonces tenemos toda la capacidad de celebrar la vida, que es Cristo, nuestra vida, ¿verdad? Entonces ponemos toda nuestra vida en Cristo y la vida del apostolado, ¿verdad? La vida de nuestras familias, para que todos experimentemos verdaderamente esa vida abundante que Él ha venido a ofrecerlos. Y ya lo dijo el Señor: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Confiando en que el Señor nos ofrece su perdón debido a que nos ama, también nos ofrece el don y la gracia del arrepentimiento. Así, de esa manera, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, mira la abundancia de tu mies y dígnate enviarle trabajadores, para que tu evangelio se anuncie a toda criatura y tu pueblo, congregado por la palabra que da vida y sostenido con la fuerza de los sacramentos, avance por el camino de la salvación y de la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Queridos hermanos, después de 14 años volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicar a los judíos.
porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de perfecta unión y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que no nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me lo enfrenté, porque era digno de represión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos: si tú, que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Bendito sea el Señor. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Bendito sea el Señor. Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar: Padre. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Ahorita va a ser, la homilía no es una homilía de semana, ordinaria de semana, porque hoy vamos a profundizar un poquito más como que el primer tema de formación del apostolado, ¿sí? ¿Verdad? Se venían preparadas para eso, y los temas pues se tarda uno como unas 2 horas. ¿Está bien? Así que para amaneciendo ya están regresando a su casa. Sí, pues sí, a lo mejor les dijeron,
sí, no vayas a llegar tarde, ¿verdad? Entonces se esperan hasta que pase después de las 12 de la noche y ya no llegaste tarde, llegaste en la madrugada, llegaste temprano, ¿verdad? Después de las 12 de la noche ya es temprano, ¿o no? Sí, pues es en la madrugada, es en la mañanita, es bien temprano, ¿sí o no? Pues eso, no se las sabían esas, ¿verdad? Porque si no, cuando ustedes andaban noviando ahí de quinceañeras, ya sabían cómo hacerle, ¿verdad? Para no llegar tarde, ¿verdad? Como cuando les digo yo también, de que cómo le hago para sacar siempre buenas calificaciones en la universidad o en la escuela. ¿Sí saben cómo se le hace? No. Lo que yo hacía para siempre sacar buenas calificaciones, las malas las dejaba dentro. Las calificaciones malas no las sacaba, ya las dejaba adentro, y así no las sacaba de la universidad, ¿verdad? Nomás las buenas, y siempre sacaba buenas calificaciones, de esa manera. ¿Ven que, como dicen aquí los americanos, les voy a decir en inglés a ver si me sale, dicen, there is more than one way to skin a cat. Quiere decir, hay más de 2 maneras de pelar un gato, ¿verdad? Entonces, el primer tema de formación es importante sentar, como dicen, sentar las bases, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las bases han de estar de pie o acostadas, ¿verdad? Entonces hay que sentarlas, sentar las bases. Entonces, las bases de un camino de formación, o sea, es decir, ¿qué quiere decir formación? Adquirir forma, ser formados, adquirir la forma. ¿Cuál es nuestra forma que debemos adquirir? La forma de Cristo, la estatura de Cristo. Eso es nuestra meta, asemejarnos a Cristo, ser semejantes a Cristo. ¿Y quién es el que nos puede informar, es decir, infundir la forma de Cristo? El Espíritu Santo. Es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, santificador. Santificador quiere decir que el trabajo del Espíritu Santo es hacernos santos. Si es santificarnos, es hacernos santos. ¿Y quién es el santo de los santos? Dios. Cristo. Jesucristo es el santo de los santos. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo es hacernos semejantes a Cristo, formarnos, que adquiramos en nosotros la forma de Cristo, la imagen de Cristo, la presencia de Cristo, ser como Cristo. Como a los que son de México, ¿cómo se les dice? Mexicanos. Y a los que son de Cristo, cristianos. Entonces, si nosotros nos decimos seguidores de Cristo, la meta es asemejarnos a Cristo, ser de Cristo. Y eso es trabajo del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué debemos nosotros de ser formados? ¿Por qué debemos nosotros alcanzar la estatura de Cristo? ¿Por qué debemos asemejarnos a Cristo? Porque ¿cuál es la finalidad o el motivo, el por qué, la razón, el qué y el por qué y el para qué? ¿Por qué sería? Porque miren, porque ustedes y yo tenemos, y eso ya no depende si queremos, si creemos, si nos gusta, si nos disgusta, si nos parece bien, si nos parece mal. Eso ya no hay vuelta de hoja. Eso ya es una realidad, es un hecho que tenemos la existencia. Ya existimos.
¿O no existen ustedes? No sea que estoy viendo fantasmas. Ya existimos, ya no podemos dejar de existir. Ya somos, Dios nos dio el ser. Entonces ya somos, ¿qué somos? Hijos de Dios. ¿Verdad? Somos hijos de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y al vernos creado Dios a su imagen y semejanza, nos participó su naturaleza. Por ejemplo, yo les pregunto, usted, cada uno de ustedes, ¿por qué eres un ser humano? ¿Por qué somos seres humanos? ¿Por qué yo soy un ser humano y no soy una vaca o un toro o un chivo o un... No le han atinado. No. ¿Por qué yo soy un ser humano? ¿Por qué una vaca tiene un becerrito y no un pollo? ¿Y por qué un puerco tiene otro puerquito y no un chivo? Entonces, ¿por qué yo soy? Sí, por naturaleza, pero ¿por qué yo soy un ser humano? Porque nacimos de un ser humano como nosotros. Exacto, porque mi mamá y mi papá es un ser humano como yo. Por eso, porque cada cosa hereda su naturaleza a lo que procrea. Si siembras un frijol no vas a cosechar maíz, y si siembras maíz no vas a cosechar tunas, ¿verdad? Cada semilla va a procrear de acuerdo a su naturaleza. Entonces, nosotros no solamente somos hijos de papá y mamá, también somos hijos de Dios. Y Dios nos ha heredado también su naturaleza. La naturaleza divina, al crearnos a su imagen y semejanza, nos hizo partícipes de sus propiedades, de sus características. Y una de las características de Dios, una de las propiedades de Dios, es que Dios es eterno. ¿Sí o no? Sin principio ni fin. Entonces, Dios, al hacernos sus hijos, crearnos a su imagen y su semejanza, también nos hace partícipes de la eternidad. Lo que quiere decir que aunque empezamos a existir, jamás dejaremos de existir, porque Dios, al hacernos sus hijos, nos participa su naturaleza. Por lo tanto, jamás dejaremos de existir. Aunque nos muramos, se muere este cuerpo físico, tú sigues existiendo. No puedes dejar de existir. Ya, esto podríamos decirlo así: estamos condenados a existir por toda la eternidad. Eso es parte del ser hijos de Dios. Entonces, al no poder dejar de existir, al tener que existir por toda la eternidad, entonces, ¿cuáles son las dos opciones eternas que hay para la existencia eterna que tenemos que vivir? ¿Cuáles son las dos opciones que hay? ¿Cuáles dos opciones? ¿Cómo se llaman esas opciones? ¿Cómo se llaman esos lugares eternos? Cielo y infierno. Cielo y infierno. Entonces, como no podemos dejar de existir, o vamos a llegar al cielo o llegaremos al infierno. Entonces, por eso, porque si no vamos al cielo, llegaremos al infierno. Por eso es tan importante ser formados a imagen de Cristo. Es por eso ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Santificarnos. Porque sin santidad nadie, como dice el cantito, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que lo veré. ¿Dónde lo voy a ver? En el cielo, dijo San Pablo. Aquí vemos a Dios como en un espejo, pero allá lo veremos cara a cara. Pero sin santidad nadie podrá ver al Señor. Por eso necesitamos ser
santos, ser formados a imagen de Cristo, porque ese es el camino del cielo. Cristo es el camino al cielo. Y si no nos dejamos formar por el Espíritu Santo, no llegamos al cielo. Y si no llegamos al cielo, llegaremos al infierno. Así que, por eso, vale la pena el esfuerzo de agarrar el catecismo de la Iglesia Católica y meditarlo, ¿verdad? Conocerlo, agarrar la Biblia, meditarla, conocerla, vivirla, cumplirla, agarrar los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos tenemos que cumplir? Ay, como buenos católicos, ¿cuántos mandamientos nos obligan a cumplir? 16, exacto. 16. Porque, miren, son 10 de la ley de Dios, son 5 de la Santa Madre Iglesia y es 1 de la Madre de Dios. Entonces, ¿quieres agradar a Dios? Agrada a su madre. ¿Quieres desagradar a Dios? Desagrada a su madre. ¿Verdad? Se oye feo, pero así es. O sea, ya ven cuando alguien quiere ofender a alguien, ¿cómo le dice? Tu madre. ¿Verdad? Entonces, lo contrario, queremos agradar a Jesús, ¿qué hay que hacer? Agradar a su mamá, obedecer a su mamá, ¿verdad? Entonces, ese es el camino de la santidad. Es el camino de la santidad. ¿Cuál? Cumplir los mandamientos, hacer lo que Dios nos manda, hacer lo que Dios quiere, hacer lo que la mamá nos manda. La mamá de Jesús nos manda. ¿Qué nos manda? Rosario diario en familia. ¿Qué nos manda la Madre de Dios? Rosario diario en familia. Y luego dice una frase: el rosario a María cada día has de rezar, porque en el camino al cielo es el primer escalón que has de encontrar. Entonces, y es que aquí entramos al tema del Evangelio del día de hoy. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué estaba haciendo? Primero, ¿qué estaba haciendo? Dice el Evangelio. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba orando. ¿Sí? Jesús estaba orando. Y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces Jesús les enseñó la oración. ¿Cuál oración? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Entonces, ¿qué es el primer mandamiento que hay que cumplir? Que de acuerdo a lo que les acabo de decir, que el camino al cielo es el primer escalón que has de encontrar. ¿Cuál es el primer mandamiento que habría que cumplir? No. Rosario diario en familia. ¿Por qué? Porque si no oramos, no tenemos fe. Si no tenemos fe, no creemos en Cristo. Si no creemos en Cristo, no lo obedecemos. Si no lo obedecemos, no nos salvamos. No nos santifica el Espíritu Santo, no llegamos al cielo. Y si no llegamos al cielo, ¿a dónde vamos a llegar? Al infierno. Por eso es tan importante la oración. Mantenernos en oración, hacer oración, porque la oración produce fe. ¿Cómo se define la fe? ¿Qué es la fe? Un don de Dios, ¿sí o no? Así se dice. La fe es don de Dios, una gracia, un regalo de Dios. ¿Y cómo se le hace para conseguir los regalos de Dios? Si tu papá, por ejemplo, que necesita zapatos, por ejemplo, y quieres que tu papá te compre unos zapatos, ¿qué tienes que hacer? Pues pedírselos. Pues sí. Si no se los pides, ¿cómo tu papá te va a comprar zapatos? Entonces, si Dios quiere regalarnos la gracia de la fe, el don de la fe, ¿qué hay que hacer? Pedírsela. ¿Y qué es pedirle a Dios? ¿Cómo se llama eso? Hacer oración. Entonces, ahí, por eso es tan importante, saber por qué hay que rezar. Porque la oración es el primer paso hacia la salvación. Ahora, Dios
el primero nos creó físicamente, pero luego nos recreó espiritualmente. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando fue la recreación espiritual. A través del bautismo. A través del bautismo. Entonces, tenemos que partir en todo camino de formación de esa realidad del bautismo. Somos seres humanos, hijos de Dios, somos bautizados, somos miembros de la iglesia, estamos llamados a ser santos, y entonces tenemos que caminar. ¿Hacia dónde? Hacia la santidad. Entonces, a partir del bautismo, como bautizados, porque ahí en el bautismo Dios nos ofrece todas las herramientas, todas las gracias. ¿Para qué? Para que crezcamos hasta la estatura de Cristo, para que nos gestemos, no para que nos hagamos gesto, sino para que nos gestemos. ¿Ven? Primero, el crecimiento físico, como dicen, el Big Bang físico inició, empezó a través de un proceso, una maravillosa victoria que se llama concepción. Desde el momento que fuimos concebidos, ahí inicia esa maravilla que somos. Ahí empezó esa maravilla que somos. ¿O no saben ustedes que somos maravillosos? ¿A poco no te reconoces como una maravilla de Dios? Sí, ¿verdad? Sí, cada uno de ustedes se reconoce como alguien muy hermoso. ¿O no? Sí, todos somos maravillosos, somos hermosos. ¿Y por qué somos hermosos? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Porque Dios es la hermosura misma, la belleza misma, y nos hizo bellos, nos hizo hermosos. Y ahí empezó, desde el momento de la concepción, empezó esa gestación física que tardó ¿cuántos meses? 9 meses, ¿verdad? A los 9 meses ya éramos viables, habíamos alcanzado la estatura de la viabilidad para salir al mundo y desarrollarnos en el mundo, ¿verdad? Por eso fuimos dados a luz. Salimos de la oscuridad de la pancita de mamita porque estaba oscuro, ¿o no? ¿O no creen que está oscuro en la pancita de mamita? Claro, está oscurito, ¿verdad? Pero fuimos dados a luz, salimos a luz, a la luz del mundo. Y entonces, cuando fuimos bautizados, fue como quien dice la concepción espiritual. Y en ese momento fuimos injertados en el seno de la madre iglesia a través del bautismo, ¿sí o no? Cuando fuimos concebidos en el seno de la pancita de mamita, ¿se acuerdan de ese cantito? Desde que yo estaba en la pancita de mamita, tú me veías, cuando estoy jugando, durmiendo en mi camita, tú me ves y nunca me dejas. Por eso yo digo, gracias Señor por estar conmigo y cuidarme con amor. Oh, yo sí, bien bonito desde que nací, ¿verdad? Entonces, cuando fuimos concebidos en la pancita de mamita, ¿cuál fue el primer órgano que es visible para las máquinas tecnológicas en la actualidad? Ay, no es el corazón. Tampoco. No. El primer órgano que se forma del momento de la concepción, el primer órgano que se forma, ¿saben cuál es? El ombligo, el cordón umbilical. Si no, ¿cómo se van a formar los demás? Si no se forma la conexión entre el papá, entre la mamá y el bebé, ¿de dónde le van a venir los nutrientes para crecer? Lo primero que se forma es el ombligo,
La conexión entre mamá e hijo. Eso es lo primero, y ese es el primer órgano visible a las máquinas. El ombligo, ya se hace la conexión, se implanta el óvulo fecundado en la pared uterina y de ahí se hace la conexión, y a través de esa conexión, que es el ombligo, recibe el bebé, el nuevo ser, todos los nutrientes de la madre le vienen de la madre, para poder gestarse, crecer y poder nacer, alcanzar la estatura y nacer, ser dado a luz, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el bautismo, en esa comparación, ¿cuál es el bautismo? La conexión es como quien dice el ombligo. El bautismo es el ombligo, es el conducto que nos conecta con el seno de la madre iglesia. Y a través de la madre iglesia, a través del bautismo, que es el cordón umbilical, al alma, a nuestra alma, le pasa, le transfiere, le manda, le envía todos los nutrientes espirituales para que el alma crezca, se geste y adquiera la estatura de Cristo y pueda ser dada a luz en el cielo, a la luz del cielo, eternamente iluminados por Cristo, por el Cordero, que dice en el Apocalipsis que allá ya no necesitaremos luz de lámpara ni de sol, porque el Cordero de Dios será nuestra lámpara. Seremos iluminados por Dios, y es mejor dejarnos iluminar que dejarnos eliminar. El que no sea iluminado será eliminado, ¿verdad? ¿Quién prefiere, ser iluminado o ser eliminado? Ser iluminado, ¿verdad? ¿Quién prefiere ser? Ahorita me contestan rapidito. ¿Qué quisieras estar? ¿Casi salvado o casi condenado? La regaron. Yo prefiero estar casi condenado, porque si estoy casi condenado, ¿cómo estoy? Salvado. Pero si estás casi salvado, ¿cómo estás? Condenado. ¿Sí? Pónganle, aquí está una línea, ¿verdad? De ahí para allá están todos los condenados. De ahí para acá están todos los salvados. Me arrastra el enemigo, quiere que me condene, pero le esfuerzo, le lucho, rezo el rosario diario y me mantengo y no me dejo pasar de la línea para allá. Casi me llega, estoy ahí casi en la rayita, pero allá están condenados. Estoy casi condenado, pero ¿cómo estoy? Salvado, ¿verdad? Ahora, el que está condenado, por más que se esfuerza, pero no reza el rosario, no hace lo que la Virgen le manda, no obedece a Dios, pues acá está, aunque esté cerca de la raya, de ahí para allá están los salvados. Está casi salvado, pero ¿cómo está? Condenado, ¿verdad? ¿Ven la diferencia? Entonces, ¿qué hay que hacer? Obedecer. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Porque al desobediente se le cae el diente, no lo recoge ni el pariente, lo deja tirado hasta que reviente. ¿Y dónde va a reventar? Pues en el infierno, ¿verdad? Entonces, ven que esa conexión del bautismo, el vivir nuestro bautismo, es de ahí donde tenemos todo lo necesario para crecer hasta la estatura de Cristo, para ser formados. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, vivir nuestro bautismo. ¿Sí? Y vivir nuestro bautismo no es otra cosa sino la capacidad de decirle a Dios: Abba, papito querido, hablar con Él, hablar con Dios a través de la oración, decirle Padre nuestro, como dice el Evangelio. Jesús enseñó esa oración, Padre nuestro. ¿Qué quiere decir reconocer a Dios como nuestro Padre? Y automáticamente estamos diciendo que también, si digo, ¿por qué Jesús no diría Padre mío? No, digo Padre nuestro. Cuando hagan oración digan Padre nuestro. ¿Qué quiere decir eso? Si
yo reconozco a mi Padre y digo Padre nuestro, quiere decir que tu papá y mi papá es el mismo. ¿Qué quiere decir entonces? Nosotros somos hermanos. ¿Verdad? Decir a Dios Padre nuestro es decirle, reconocer a los demás como mis hermanos. Y entonces, sabiendo que esos mis hermanos también están en peligro, porque ellos también, todos mis hermanos, tienen también esa alma espiritual que jamás va a dejar de existir. Y entonces mis hermanos, si no se van al cielo, se van a ir al infierno. Y por eso tengo que ser bien apostólico, bien entregado a Dios. ¿Para qué? Para ir a tocar casa por casa, día a día, siempre que tengo 15 minutos, media hora, a ir a evangelizar, a ir a llevarles el rosario, que es la puerta del cielo. Dicen que no, por ahí no entraban al cielo, y luego había una cerca muy grande, muy alta, y la Virgen María puso el rosario en la cerca, y entonces se abrió por donde estaban todas las bolitas del rosario, todo lo del centro quedó ahí, por ahí se estaban colando por el rosario, ¿verdad? Por ahí se metían al cielo, ¿verdad? Entonces, sabiendo que esas almas se pueden perder por falta de conocer a Dios, por falta de hacer oración, porque no conocen a Dios, porque el rosario no es, el centro del rosario no es la Virgen María, el centro del rosario es Jesucristo. El rosario es la escuela de María, donde María es la maestra, pero ella ¿a quién enseña? A su Hijo Jesús, a Cristo. Porque las 20 características principales de la salvación que Cristo nos trajo son las 20 meditaciones del rosario. Entonces, por eso el rosario es la escuela donde la gente encuentra a Cristo, donde conoce a Cristo, donde el Espíritu Santo les transmite a Cristo, los hace santos. Entonces, por eso tenemos que ser bien dinámicos, bien entregados en este ministerio, en esta encomienda de llevar muchas almas a María, porque María siempre las va a llevar a todas las almas que ella se le obedezcan, se ponen en sus manos. María siempre las va a llevar a su Hijo Jesús, y su Hijo Jesús es el Salvador, es el camino al cielo, es el que viene a salvarnos, es el que nos puede llevar al cielo y evitarnos el infierno. Amén. ¿Cuál es la diferencia de decir yo digo amén a amén digo yo? Entonces yo digo amén. Ándele pues, todos decimos amén. Muy bien.